El frío. Eso fue lo primero, el metal frío contra su espalda, sanguinario por la tela delgada de la hoja que lo cubre. Luego vino el zumbido, bajo, estable, tirando por la losa debajo de él y hacia arriba en su columna como un latido mecánico del corazón. Los ojos de Jaque Riley se abrieron. Dim, luz indirecta pintó paredes oscuras suaves que curvaban hacia arriba hacia un techo perdido en la sombra. La arquitectura era extranjera, elegante pero insignificante, como una prisión de lujo. ¿Dónde demonios? Movimiento. Una silueta separada de la oscuridad más profunda cerca de la pared más lejana. Era alto. Aún así, observando. Peleó fuerte. No soñando. La figura avanzada, cada paso sin sonido contra el suelo metálico. Se detuvo junto a la losa. Un traje oscuro y de forma lo encubrió completamente, sin soldadura, sin reflexión. Su cabeza estaba oscurecida por un suave y opaco faceplato que no atrapó luz y no dio reflejo. Estaba completamente en blanco. Designación del sujeto, Jaque Riley. Estado, consciente. La voz era femenina, apenas, pero filtrada y aplanada hasta que sonaba casi robótica, como un programa de texto a discurso que leía de un manual. Jaque Grimaced. Designación del sujeto, encantador, dijo, tratando de sentarse. Sus músculos gritaban, nadando como una ola de náuseas surgían a través de él. Permanecer supino. El comando no era fuerte, pero no arrojó ningún argumento. Una mano fría y firme presionada contra su hombro, lo suficientemente fuerte como para detenerlo con un mínimo esfuerzo. El toque era clínico, preciso, pero encajado con una potencia sorprendente. Su recuperación se está realizando dentro de los parámetros esperados, la cifra que se introdujo. Jaque se tragó. Su garganta estaba seca, como si estuviera llena de polvo. ¿Recuperación? ¿De qué? ¿Dónde estoy? Su voz sonaba alienígena a sus propios oídos, oxidado, sin usar. Reanimación de la estasis poscriogénica. Ubicación, unidad de habitación 7. Vindicator de nave estelar. El vindicator no significaba nada. Pero criostasis, se acordó de eso. Alarmas. Un destello cegado. El súbito silencio de frío profundo y paralizante. Entonces, nada. ¿Quién eres?, preguntó, luchando para controlar el temblor en su voz. Designación, Sealer. Guardián asignado. Guardián, se hizo eco. Suena más como el alcaide. Se cambió, probando sus extremidades. Débil, dolorida, pero operativa. La figura, Sealer, permaneció inmóvil, observando. No podía ver sus ojos, pero sintió su mirada como una lente de cámara con dientes. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó. Su nave experimentó un fracaso catastrófico. Los protocolos de rescate fueron iniciados. Mi nave, las imágenes parpadearon detrás de sus ojos. Aries V. El campo de asteroides. La carrera de carga que no se suponía que estuviera cerca de nada peligroso. Impacto. Aries V, dijo en voz alta. Afirmativo. Tus compañeros no sobrevivieron. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Jaque se parpadeó. Sara. Cap Miller. Se fue. Así de fácil. La losa de metal bajo él de repente se sintió más fría, más pesada. Miró hacia arriba hacia las sombras, el zumbido silencioso de la nave se acercó como presión sobre su pecho. Sealer inclinó su cabeza, apenas perceptible, un sutil cambio de la faceplata suave. Indicadores fisiológicos denotan angustia. Aumento de la frecuencia cardíaca. Respiración poco profunda. Reconocido. Reconocido, repitió, voz seca. ¿Eso es todo? Se empujó de nuevo hacia arriba. Esta vez, Sealer no lo detuvo. Sus pies golpearon el suelo con una bofetada de piel silenciada contra el metal frío. La habitación giró brevemente. Se mantuvo firme con una mano en la losa. Así que, ¿me estás cuidando ahora? Mi función es asegurar tu supervivencia. E integración. ¿Integración en qué, exactamente? Miró alrededor. La habitación estéril. La puerta sellada. La mesa en la que había despertado. Sin ventanas. Sin relojes. Silencio y sombras. ¿Algún tipo de hotel de prisión alienígena? Integración en la estructura operacional colectiva, pendiente de evaluación. Parpadeo. Evaluación. Cierto. Suena divertido. Sealer se quedó callado. Jaque suspiró. Mira, Sealer,
asumiendo que esto no es una especie de interrogatorio avanzado. Aprecio el rescate, pero solo quiero irme a casa. La tierra es actualmente inaccesible. Tu regreso no es factible. La miró fijamente. ¿No es factible? ¿Qué demonios significa eso? Rango de comunicaciones se dio. Limitaciones de propulsión. Factores de distorsión temporal. La lista se entregó en ese mismo monótono, como si leyera un menú. El estómago de Jake se apretó. ¿Distorsión temporal? Espera, ¿cuánto tiempo estuve bajo? Cálculo estándar, 107 ciclos solares tan. Sentía las palabras como el agua hielo vertiéndose por la columna vertebral. 107 años. Se fue. Todos los que conocía, familiares, amigos, el mundo mismo, polvo. Historia. Jake se escaló un paso, respirando atrapado en su garganta. Respira, se dijo a sí mismo. Pánico más tarde. Él mantuvo su voz. Bien. Integración. Evaluación. ¿Qué implica eso? Siller se retrocedió un poco, dándole un poco más de espacio. Evaluación de la compatibilidad fisiológica y psicológica. Evaluación de habilidades útiles. Determinación del papel social. Jake esnifaba. Papel societal, como conserje o mascota alienígena. Una inclinación de la cabeza otra vez. Se observa tu tendencia a la comunicación no literal. Complica la evaluación. Me alegra ser difícil, murmuró. Se quedó totalmente, probando su equilibrio. Aún inestable, pero mejor. Se miró a sí mismo, solo la delgada sábana crió para la dignidad. ¿Puedo conseguir algo de ropa, o es esta parte de la evaluación también? Se proporcionará ropa apropiada. Ciclo post-higiene. Ella se dirigió a la puerta sellada. Jake dudaba. Bien. Guíe el camino, guardián. Siller se volvió suave. La puerta se abre con un susurro, revelando un pasillo oscuro. El aire fresco se encontró con su piel, llevando un aroma débil, metálico, pero con algo orgánico debajo de ella. La siguió. El pasillo curvado suavemente, sin marcas, sin señales, solo paredes lisas, sin soldadura y silencio. Jake miró a Siller. Se movió como un fantasma, cada paso silencioso, cada movimiento preciso. Su presencia estaba inquieta, como un arma que esperaba ser activada. Llegaron a otra puerta. Se abrió en una habitación que parecía un baño futurista, brillante, mínimo, hostil al desorden. Un espacio receso en el extremo lejano sugirió una ducha o limpiadora sónica. Ciclo de higiene, dijo Siller. Procedimiento estándar, eliminación de contaminantes post-estasis. Jake miró el espacio. ¿Vas a ver? La observación es estándar durante la integración inicial para asegurar el cumplimiento. Claro que sí. Suspiró y entró en el alcalde. Un brillo pasó detrás de él, sellando la zona. Niebla silbada de respiraciones invisibles, caliente y aromatizada como el pasillo. Se desnudó, viñendo, y dejó que los extraños vapores hicieran su trabajo. Era rápido, eficiente, alienígena. Cuando terminó, un panel se abrió. La ropa limpia y simple le esperaba, túnica gris oscura y pantalones. Sorprendentemente cómodo. Se vistió, salió. Lecturas fisiológicas estables. Procedan a la ingesta nutricional. Jake levantó una frente. Desayuno. Lo tengo. Siller lo llevó hacia adelante. El vindicador era vasto, pero inquietamente vacío. Nadie más apareció. Solo pasillos y puertas. La miró de nuevo. Imponerlo. Increíble. Nerviosamente calmado. Entonces, dijo, para romper el silencio. El colectivo. ¿Qué su especie? ¿Su gobierno? El colectivo Qatar abarca múltiples sistemas y especies asimiladas. Un propósito unificado. Función Aptemel. Asimilado, repitió Jake. Eso no es nada ominoso. Exactamente. Entraron en una cámara más grande, bancos bajos, iluminación escasa. Otra figura se encontraba en un panel del lado alejado, traje más grande pero igual de sin rostro. Jake tenso. Otro tutor. Otro observador silencioso. 107 años, pensó. No se iba a casa. No en ningún momento. ¿Y el futuro? Tenía planes para él. La puerta se abrió con un susurro mecánico, revelando una cámara estéril encendida en blanco frío. Una segunda figura se paró cerca de la pared extrema, alta, humanoide, sin rostro,
Su rostro en blanco se encajó brevemente hacia ellos cuando entraban. Luego volvió al panel de control delante de él sin reconocimiento. No totalmente solo, Jake pensó, solo sobre todo. Sealer se dirigió hacia una mesa de metal utilitariana rodeada de bancos duros y sin espaldas. Sentaos. Se proporcionará la sostenibilidad. Jake obedeció, bajando al banco con un gruñido tranquilo. Era difícil, sin amortiguar, sin consideración ergonómica como todo lo demás que había visto aquí. El confort no era una prioridad. La forma siguió la función aquí, en un grado brutal. Miró por la habitación. Líneas limpias, esquinas afiladas, sin decoración. No intento aliviar la mente o el cuerpo. Solo practicidad fría. Se frotaba los brazos instintivamente, como si el frío fuera más que físico. Me pregunto a qué sabe el desayuno alienígena. Probablemente pasta gris. El pensamiento cínico ayudó a anclarlo. Una sección de la mesa iluminada con un brillo azul débil. Sin sonido, un panel estrecho se abre y una bandeja surgió de la superficie de la mesa, subiendo sin problemas hasta que se bloqueó con un clic tranquilo. En ella se sentaba un pequeño tazón y un contenedor de bulboso con un corto y curvado bol. Jake se inclinó hacia adelante y miró los objetos sospechosamente. ¿Qué es?, preguntó. Nutrient Paste. Formulación 7B, respondió Sealer, permaneciendo parado cerca de la mesa. Optimizado para la fisiología humana post-estasis. Y solución de rehidratación. Jake levantó la tapa con cautela. La pasta gris gruesa dentro era exactamente lo que había temido, viscoso, ligeramente brillante y completamente desapeteante. Olía levemente a levadura y algo más, quizás fruta sobremadura. El guiño. Lo llamó. Pasta gris. Recogió el utensilio provisto, una cosa con forma de pala sin mango. Se sentía incómodo en su agarre, no muy intuitivo. Aún así, pinchó la sustancia experimentalmente. ¿Ustedes también comen esto?, preguntó, mirando hacia arriba. Los requisitos de nutrientes de Qatar difieren, dijo Sealer. Nuestra ingesta se procesa por separado. ¿Qué suerte tienes? Jake recogió una pequeña cantidad. Aquí no va nada. Lo trajo a sus labios y se obligó a morder. La textura era inquietantemente suave, sin grano, sin resistencia, solo goho uniforme. El sabor era una extraña fusión de la soga y algo un poco dulce, casi sabroso. Ni agradable ni desagradable. Delicioso, murmuró secamente, tomando otra mordida a pesar de sí mismo. Su estómago ya estaba gruñendo. Necesitaba energía. Sealer inclinó su cabeza. El término delicioso suele indicar una entrada sensorial positiva significativa. Su tono vocal y microexpresiones faciales no se correlacionan. Observante, dijo alrededor de una boca llena de pasta. Es una fuerza de hábito. Mecanismo de afrontamiento humano. Sarcasmo. Sarcasmo. Sealer repitió la palabra con precisión mecánica. Comunicación intencional de significado opuesto a la interpretación literal. Lógicamente ineficiente. Aumenta el potencial de malentendido. Sí, bueno, dijo Jake, tomando otra mordida, a veces la lógica no lo cubre. Terminó la pasta más rápido de lo que esperaba, impulsado por el hambre y el deseo de terminar con ella. No era satisfactorio, pero se estableció en su instinto con un calor vago. Recogió la bombilla de hidratación, se sintió suave, fresca, cediendo en su mano y tomó un sorbo. Agua. O algo increíblemente cercano. Limpio, sin gusto. Cuando la última gota desapareció, la bandeja se retractó silenciosamente en la mesa. Ingesta nutricional completada, dijo Sealer. Proceda al delta del módulo de orientación. Jake se mantuvo a regañadientes. Más módulos. Más caminando. Echó un vistazo al alienígena sin rostro todavía en el panel de la pared. No se había movido todo el tiempo. Mientras caminaban, los pasillos permanecían estériles, idénticos e infinitos. Cada paso se hizo eco de las paredes. Jake sintió el borde de su ansiedad arrastrándose de nuevo. La adrenalina inicial se había desgastado. Ahora vinieron las preguntas de los rojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué quieren? ¿Puedo sobrevivir a esto? Evaluación, dijo, rompiendo el silencio. ¿Qué pasa si fallo? Sealer no dudó. El fracaso no es un resultado óptimo. No bromeo, murmuró. Pero, ¿qué pasa? Los individuos considerados no compatibles o no funcionales, respondió, están asignados a la reclamación. Jake dejó de caminar. ¿Reclamación?
No le gustaba cómo sonaba eso. ¿Y qué implica exactamente eso? Optimización de los recursos. Reciclado de materia biológica. La miró fijamente. Espera, ¿reciclas a la gente? Sealer se detuvo y se volvió para enfrentarlo. Su faceplato se encerró en el suyo. Su estado fisiológico indica un aumento del estrés. Radiodifusión, 84 latidos por minuto. Respiración elevada. Sí, bueno, oír sobre el reciclaje de materia biológica tiende a hacerle eso a un chico. Su voz era tensa, el intento de humor cayendo plano. ¿Quieres decir, si no paso, me reputas? Es una declaración de hecho, dijo Sealer. Los elementos ineficientes comprometen la estabilidad colectiva. Jake se obligó a empezar a caminar de nuevo. Él la alcanzó, su mente se está acelerando. Tengo que pasar esto. Tengo que hacerlo. El fracaso no es una opción. Literalmente. Llegaron a una puerta nueva, más grande, marcada con símbolos que no podía leer. Se desliza para revelar una habitación oscura. Una pantalla masiva dominó una pared. Dos sillas se enfrentaban a ella, más esculpidas que los bancos duros antes, aunque aún lejos de lujosas. Siéntate, dijo Sealer. Jake cayó en la silla, sorprendido cuando se ajustó sutilmente a su forma. Pequeñas victorias. La pantalla parpadea a la vida, inundando la habitación con patrones geométricos cambiantes que se espiral y reformados en rápida sucesión. Programa de orientación alfa comenzando, dijo Sealer. Estímulos visuales y auditivos diseñados para calibrar el procesamiento cognitivo y establecer una comprensión básica de los principios colectivos. La pantalla explotó en una barrera de imágenes alienígenas, paisajes de colores imposibles, arquitectura angular que desafió la simetría, diagramas de sistemas estelares irreconocibles. Los símbolos y las ecuaciones lo cubren todo. Un tono bajo, triturante llenó la habitación, vibrando profundamente en el pecho. Cambió rítmicamente, modulando en tono. No música. Más bien estática organizada. Fue demasiado. Demasiado rápido. Demasiado alienígena. Jake le abrió los ojos y los obligó a abrirlos de nuevo. Absorbe lo que puedas. Manténgase funcional. Pero se sentía como intentar beber de una manguera de datos. Sus templos se estrellaron. De repente la pantalla se puso a oscuras. El sonido cesó. El silencio cayó, agudo y absoluto. Parpadeo, desorientado. Calibración. Inicial completa, dijo Sealer. Se acercó más. Demasiado cerca. Su presencia llenó su visión. Jake se inclinaba instintivamente, presionaba en la silla. Su aroma frío y metálico invadió sus sentidos. Su mano levantó. Se parpadeó, involuntariamente. Se detuvo y luego presionó suavemente sus dedos contra sus templos. No es forzoso, preciso. Controlado. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Optimizando las vías neuronales. Reducir la disonancia cognitiva causada por la afluencia informativa. Se quedó quieto, apenas respirando. Un extraño hormigueo se propagó de su toque, electricidad estática bailando bajo su piel. Su dolor de cabeza se desvaneció. El borroso en sus pensamientos se aclaró. Después de un largo momento, se retiró. Recalibración completa. Proceda a la evaluación de habilidades. Jake exhaló con temor y se paró. El hormigueo se desvaneció, pero una extraña claridad persistió. Aún no le gusta, murmuró. Evaluación incluye aptitudes cognitivas, capacidad para resolver problemas, destreza física y gestión de la respuesta al estrés. Después de amenazarme con reciclar. Parece justo. Salieron de la habitación, entrando en un pasillo que se sentía sutilmente diferente. Los conductos expuestos revestieron las paredes. Paneles pulsados con luz débil. El zumbido del barco se hizo más fuerte. La cámara siguiente era enorme, techo cavado, amplia extensión de suelo abierto. Las alfombras de entrenamiento cubrieron la mayor parte del suelo. Extraños equipos están dispersos. Marcos, consolas resplandecientes, objetos metálicos flotantes. Empieza la evaluación física, declaró Sealer. Ella se dirigió hacia el centro. Asumir la posición lista. Jake se puso en la alfombra. ¿Listos de postura? ¿Qué estamos haciendo? Sealer tomó una posición frente a él, piernas separadas, brazos ligeramente levantados. Equilibrado. Aún así. Oh, estamos entrenando, murmuró Jake. Esto va a ser una mierda. Objetivo, mantener la posición en la estera.
Evite el desplazamiento. Participar defensivamente. Defensivamente. Lo tengo. Trata de no ser arrojado a través de la habitación. Se dobló ligeramente las rodillas. Sealer se movió, rápido. No golpeó, solo empujó, bajo y duro hacia su misa central. Reaccionó por instinto, abrazando, tomando el impacto en sus antebrazos. Se tropezó con ella, pero se quedó en la alfombra. Tiempo de reacción, adecuado. Indemnización del equilibrio, marginal, se gasperó. Eso me pareció muy bien. Sealer reinicia su postura. Ella volvió, esta vez un barrido bajo hacia sus piernas. Jaque saltó de nuevo. Apenas evitándolo, aterrizó torpe, tropezando ligeramente. Evasión exitosa, estabilidad comprometida. Esto continuó durante varios minutos. Sus movimientos fueron precisos, eficientes, probando sus reflejos, su equilibrio, su capacidad de anticiparse. Nunca golpeó lo suficientemente fuerte como para herir, pero cada cuadra, cada peri envió sacudidas a través de sus brazos. Fue agotador. Estaba sudando, respirando fuerte. Parecía completamente inaudible, su postura inquebrantable. Estaba probando. Como hacer diagnósticos en una máquina. Pero la máquina era él. Él juzgó mal un esquema. Ella se desvió de su torpe bloqueo y usó su impulso contra él, enganchándose una pierna detrás de su tobillo mientras empujaba su hombro. Bajó, golpeando la alfombra con un gruñido. No es difícil, estaba acolchado, pero definitivamente hacia abajo. Se quedó ahí un segundo, respirando. Humillante. Sealer se paró sobre él, faceplato impasivo. Desplazamiento alcanzado. Secuencia de evaluación pausada. Reanuda la posición lista. Se empujó lentamente, los músculos doliendo. Reanuda. Oh alegría. Volvió a la posición, piernas temblorosas. Su condicionamiento físico está por debajo del estándar Qatar, observó. Sin embargo, se observa la tenacidad. Tenacidad. Buena palabra para ser demasiado terca para quedarse abajo. Se mudó de nuevo. Reaccionó instintivamente, escabulléndose bajo un alto empujón e intentando rodear a su alrededor. Mala jugada. Ella giró suavemente, su brazo atraparlo por el pecho y deteniendo su movimiento instantáneamente. Fue atacado contra su lado, atrapado por un momento por la presión incansable de su brazo. Lo suficientemente cerca como para sentir la extraña frescura de su traje a través de su túnica. Lo suficientemente cerca como para oír un débil sonido que zumba, quizás mecánica interna. El contacto estaba interrumpiendo. Íntima en su fuerza. Se alejó instintivamente. Ella lo liberó inmediatamente, retrocediendo. La conciencia espacial requiere mejora. Proceda a la evaluación de destreza. Se frotó el pecho, respirando. Cada interacción con ella se sintió como una colisión física o verbal. Lo dejó sin equilibrio. Expuesto. La evaluación de destreza consistía en manipular formas geométricas complejas en una consola, ensamblando intrincados rompecabezas mecánicos contra un temporizador. Sus manos se sintieron torpes, dedos gruesos en comparación con las delicadas tareas. La recalibración neuronal anterior parecía ayudar, podría concentrarse mejor de lo esperado, pero la presión era inmensa. Sealer se paró cerca, observando silenciosamente. Podía sentir su mirada aunque no pudiera ver sus ojos. Sigue adelante. No la cagues. Completó las tareas, apenas dentro del tiempo asignado. Para el rompecabezas finales, sus manos estaban calambres. Dexteridad dentro de parámetros aceptables, anunció Sealer. La evaluación cognitiva sigue. Más pruebas. Los rompecabezas lógicos en una pantalla. Reconocimiento de patrones. Retos de memoria. Más rápido, más complejo. Se sentía como el módulo de orientación otra vez, pero peor. Participación activa exigida. Su cerebro se sintió como si estuviera corriendo una maratón. Finalmente, terminó. La pantalla se quedó en blanco. Se cayó en la silla, agotado mental y físicamente. Evaluación preliminar completa, afirmó Sealer. Recopilación y análisis de datos en marcha. Se giró y caminó hacia la salida. Regreso a la dependencia de habitación 7. La siguió silenciosamente a través de los pasillos. Mente adormecida. Había sobrevivido a las pruebas, aparentemente dentro de parámetros aceptables. Pero la amenaza de reclamación aún le pesaba. Y el recuerdo de su toque. Su fuerza. Esa intranquilidad durante la evaluación física. Se quedó.
De vuelta en su pequeño cuarto estéril, la puerta se cierra. Solo, por primera vez desde que despertó. Se hundió en el borde de la losa, enterrando su cabeza en sus manos. 107 años. Todos se fueron. Atrapado en una nave alienígena con seres que reciclaban elementos ineficientes. Y su tutor era un guerrero alienígena alto y cara blanca que parecía analizar cada respiración. Esta es mi vida ahora. El pensamiento era sombrío. Lo empujó. Supervivencia. Eso fue todo lo que importaba. Pasa las evaluaciones. Averigua las reglas. Encuentra una manera de ser útil. Evite la reclamación. Se acostó en la losa fría, mirando el techo. El zumbido de la nave parecía burlarse de él. El sueño se sentía imposible, pero el agotamiento finalmente lo reclamó, arrastrándolo a una oscuridad inquieta e inquietante. De vuelta en su unidad estrechada, Riley se paseó como un animal enjaulado. Las palabras giraban en su cabeza: integración, asimilación, reclamación, cada una sonaba como un eufemismo para borrar. El olvido con diferentes uniformes. Y Sealer, su tutor designado, era su rostro. Aunque técnicamente no tuviera cara. Sin embargo, ella le dejaba salir temprano de la sesión. Dijo que era por fatiga. Una pequeña desviación del protocolo siempre presente. Destroza. Mantente derecho. Sobrevivir. En un momento, apenas logró anticipar una huelga barredora. Se retorcía con el impulso, entrando en su alcance y lanzando un empujón desesperado en su hombro, no para lastimarla, solo para crear espacio. Fue un error. Sealer respondió al instante. No con fuerza bruta, sino con una precisión aterradora. Su mano se abrazó alrededor de su muñeca, retorciéndose no dolorosamente, sino con un control completo e infinito. Al mismo tiempo, ella cambió su postura, usando su peso para desequilibrarlo. Se tropezó con ella. Su pecho le golpeó el torso con un golpe sólido. Ángulos más duros de lo que esperaba bajo ese traje. Su cara terminó a solo pulgadas de su casco. Podía sentir el débil zumbido de la vibración de la nave resonando a través de su cuerpo. El frío estéril de su exosuito se filtró en su piel. Su corazón golpeó. Fue atrapado de nuevo, sostenido, dominado. No escaparse. Maniobra imprudente, afirmó. Su voz estaba cerca, filtrada, pero casi, ¿respira? La agresión sin ventaja táctica da lugar a vulnerabilidad. Estaba respirando fuerte, la adrenalina se metía por las venas. Su agarre no se aflojó. Su muñeca estaba inmovilizada. Su cuerpo se presionó contra el suyo. Era lo más cercano que habían estado. El contacto más físico que habían tenido. Y todo era sobre una cosa, su control. Contrólate, Riley. Le tiró la muñeca, pero se apretó un poco. Lo suficiente para recordarle que podía romperlo si quería. Liberar, se quemó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. No respondió inmediatamente. Lo sostuvo allí, estudiándolo. No podía ver sus ojos, pero podía sentir su mirada como un láser a través de esa máscara en blanco. Y finalmente, ella lo dejó ir. Suavemente. Con esfuerzo. Ella se retrocedió sin sonido, creando espacio de nuevo como si nada hubiera pasado. Evaluación concluida para este ciclo. Su voz volvió a su desapego frío habitual. Aumento de la agresión notó. Posible indicador de adaptación al estrés o maladaptación. Se requiere un seguimiento adicional. Se frotaba la muñeca, flexionando los dedos. No hay dolor real, solo el fantasma de su agarre persistía en su piel. Maladaptación. Se ha burlado. ¿Ese es el siguiente paso antes de la reclamación? Todavía respirando duro, murmuró, tal vez tratar a la gente como ratas de laboratorio los hace un poco agresivos. Tu analogía es imprecisa, dijo Sealer. Las ratas de laboratorio se usan para fines experimentales. Usted está sometido a evaluación de integración. La misma diferencia. Se volvió y caminó hacia el borde de la alfombra. Necesitaba distancia. Espacio para respirar. Pero no ayudó. El encuentro lo había sacudido. No porque hubiera sido dominado, esperaba eso, sino por lo que se sintió. Esa breve colisión, su cuerpo contra el suyo. Clínico, sí, pero íntimo de una manera que no pudo racionalizar. Las semanas sangraron en meses, marcadas solo por los ritmos cíclicos de la nave Qatar. Riley cayó en un patrón de rencor. Aprendió lo básico de su lenguaje, mejoró sus puntajes físicos, soportó las pruebas cognitivas. Aprendió a sobrevivir con vigilancia constante, sin privacidad,
y la amenaza no hablada siempre se acerca. Sealer permaneció su guardián silencioso, tranquilo, implacable, impenetrable. Pero algo comenzó a cambiar. Las evaluaciones físicas comenzaron a sentirse diferentes. Menos como probar. Más bien entrenar. Aún brutalmente unidos, pero algo sobre su presencia se sintió, menos frío. Ella todavía corrigió su gramática con la precisión de un bisturí, pero de vez en cuando, rara vez, había un parpadeo de otra cosa en su tono. Una vez, mientras luchaba con una pieza de filosofía de Qatar sobre la insignificancia del yo, murmuró bajo su aliento, fácil de decir cuando eres parte de una mente de colmena galáctica. Trata de ser el último tipo de tu nave. Hubo una pausa. Más largo de lo habitual. La pérdida de la unidad social inicial es una variable significativa, respondió. Su tono permaneció plano, pero no se sintió desdeñado. Se sentía como reconocimiento. ¿Eso era empatía? No seas estúpido. Estás cansado. Sin embargo, los toques físicos perduraron más tiempo en su memoria de lo que deberían. Clínica, siempre ajustando un arnés de entrenamiento, colocando un sensor en el pecho después de una caída, manteniéndolo en un corredor oscuro después de una oleada de energía, pero cada uno envió una sacudida a través de él. No por miedo. De algo más profundo. Inquietante. Se ha pillado vigilándola demasiado a menudo. La forma en que se mudó con precisión de máquina. La forma en que se quedó perfectamente quieto, observándolo. Ese casco en blanco, amplificando el silencio. Ampliando su conciencia de ella. ¿Qué había detrás del faceplato? ¿Tenían caras? ¿Expresiones? ¿Emociones? Una alarma gritó a través de la nave, dura y disonante. Luces rojas pulsadas a través de las paredes. Riley apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta de su unidad se abriera. Sealer estaba allí. Protocolo de emergencia. Infracción atmosférica en el sector gamma. Procedimientos de evacuación en vigor. Su voz era apretada, más rápido de lo habitual. Urgente. Gamma. Ahí estaba el principal conducto de energía. Eso es malo, ¿verdad? Afirmativo. Potencial para el fracaso en cascada. Sígueme. Mantén la proximidad. Se mudó con propósito. Él siguió, el corazón martillando. El zumbido de la nave se había ido, reemplazado por alarmas y golpeando mamparos sellados. Las cifras pasaban por encima de ellas, Qatar y otros, eficientes, enfocados. El aire se hacía más delgado, más frío. Fallo de estabilización de presiones. Sistemas auxiliares activados. Capacidad limitada. Se detuvieron en una esquina y se detuvieron. Un mamparo enorme se había cerrado a mitad de camino. Más allá de eso, el pasillo retorcido y torcido, el hada arrastrándose a lo largo de las paredes. Ruta primaria bloqueada, indicó Sealer. Anulación manual inoperable. Debemos forzar la puerta. Se puso a su lado, se preparó contra el metal congelador. Juntos, empujaron. Se quemó, chillado, pero no se movía. Insuficiente. Recalibrando. Aplique la fuerza a mi marca. 3, 2, 1. Empujaron de nuevo. Más fuerte. Los músculos gritaron. La puerta se estrelló. Apenas. Vete, ordenó. Se escapó, rasgándose el hombro, pero lo hizo. Se volvió. No me seguía. Sealer. Aún estaba atada contra la puerta, sosteniéndolo contra la presión fallida de la nave. Frost se estaba formando en sus extremidades. El metal gritó. Muévanse. Su voz se rompió a través de la alarma, cruda, urgente, humana. Vamos. Él la buscó. Sello comprometido, vamos. De repente, el mecanismo dio. La puerta se cerró. Sealer se lanzó hacia adelante, justo a tiempo. Ella limpió el umbral y se golpeó contra él. Se han tirado al suelo. Duro. El impacto le golpeó el viento de los pulmones. Cayó encima de él, su peso total presionando hacia abajo. Su casco solo pulgadas de su cara. Podía oírla respirar, desigual y aguda a través de los respiradores. Frío. Presión. Adrenalina. La luz roja se las arrastró, lanzando sombras extrañas. Su casco estaba rascado, pequeños defectos que nunca había notado antes. Y entonces nada más importaba. No estaba pensando. Ni siquiera se dio cuenta de que se estaba inclinando más cerca. No sabía quién se movió primero. Quizás fue el estrés. La falta de oxígeno. La mareos hace que todo se sienta lento, surrealista.
Quizás fue solo una reacción reflexiva, involuntaria, nacida de la colisión, la proximidad. O tal vez fue algo completamente diferente. Algo ilógico. Su mano surgió, no para alejarla, sino para tocarla. Frío. Suave. No responde. Sin embargo, debajo de ella, su cabeza se inclinaba. Solo un poco. Luego, imposiblemente, lo bajó más. El rostro de metal en blanco presionado contra su mejilla. Ni un beso. No es un ataque. No clínico. Solo contactar. Superficie fría y dura contra la piel caliente. Un gesto extraño e incomprensible. ¿Confort? ¿Posesión? ¿Qué fue esto? Sentía la débil vibración de su traje. Escuché el suave zumbido suena cerca. Luego, su respiración se enganchó, una ingesta pequeña y aguda de aire. Anomalía, murmuró. La palabra vibraba contra su piel. Su voz es diferente ahora. Más fuerte. Más cerca. Casi real. No se alejó. Se quedó allí, su faceplato todavía presionó en su mejilla, colgándolo debajo de ella. Las alarmas sonaron. Luces rojas pulsadas. Pero el universo se había estrechado. Solo este punto de contacto. Este momento único, aterrador y íntimo. Su corazón golpeó bajo su peso. Su aliento vino rápido, poco profundo. Estaba atrapado. Abrumado. E imposiblemente, conectado. ¿Qué está pasando? El pensamiento estaba distante, perdido en la sobrecarga de todo. Lentamente, como si estuviera procesando un conflicto en sus protocolos, Sealer se empujó hacia arriba. El contacto se rompió. La ausencia repentina era tan irritante como la conexión había sido. Se levantó en un movimiento de fluido, extendiendo una mano guantada a él. Lo miró un momento, aturdido. Entonces, numeralmente lo tomó. Su agarre era firme, firme. Ella lo arrastró hasta los pies como si no pesara nada. Integridad estructural y regular, afirmó. Su voz era plana otra vez, pero no completamente. Todavía había una rugosidad. Un rastro de algo que persiste. Debemos llegar a la zona segura designada. Ella soltó su mano sin ceremonia y giró, moviendo por el pasillo, con escombros. Él siguió, pensamientos cayendo entre sí. La emergencia no había terminado. La supervivencia sigue siendo la prioridad. Pero todo se sintió, diferente ahora. Ese momento en el suelo. Su peso. Su aliento. El faceplato contra su piel. Había cambiado algo. Algo roto. O quizás, creó algo. La miró hacia atrás cuando ella se adelantaba. La misma postura perfecta. El mismo faceplato en blanco. Pero ahora él sabía que había grietas. Fisuras en la lógica sin soldadura. Y con una realización que se hunde, entendió, ya no estaba en peligro de reclamación. Estaba en peligro de ella. Llegaron a la zona segura, un compartimento de emergencia ya lleno de Qatar y otros seres asimilados. Las puertas selladas detrás de ellas. El oxígeno se silbó en la habitación, presión estabilizadora. Por ahora, lo peor había pasado. Sealer se paró cerca del mamparo, dedos bailando sobre un panel de diagnóstico proyectado. Compuesto. Controlado. Volviendo a ser un tutor. Pero Jake no pudo olvidar el sonido de su aliento. El frío toque de su faceplato. Se deslizó por la pared, sentado con las rodillas en el pecho. Se sintió, expuesto. Row. Su destacamento sarcasmo y superviviente, herramientas a las que se aferraba, se sintió flaca ahora. La miró de nuevo. Terminó su diagnóstico y se volvió. Su faceplato le enfrentó. No podía ver sus ojos. Pero sintió su atención como un peso apretando en su pecho. ¿Y ahora qué? Fin.